Apocalipsis capítulo 1. Dice Apocalipsis capítulo 1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto. Note usted que aquí hay una escatología cercana y las declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo. Aquí este texto muestra de entrada una escatología que está cercana. Que digamos que la escatología siempre apunta a los finales de los tiempos, pero aquí hay una escatología cercana que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Dígale al hermano que está cerquita, ahí cerquita, usted dígale: el tiempo está cerca. El tema macro con el que abrimos el domingo pasado es la escatología. Pero la escatología es un tema amplio, grande. Dentro de todo ese marco bíblico, doctrinal, está esta parte de la escatología. Entonces dijimos, a manera de repaso, que esa palabra tiene dos raíces: escatos, que es último o últimos acontecimientos, y logos, que es el estudio de los últimos acontecimientos. Pero dijimos que la escatología no se limita a los sucesos finales de la historia de la raza humana solamente, sino que también hay unos sucesos más cercanos que básicamente se profetizaron en el contexto antiguo y que ya tuvieron su cumplimiento. Básicamente en el primer siglo tuvieron su cumplimiento. Pero estamos nosotros también interesados en los acontecimientos que vienen. El primer interesado en que sepamos esto es Dios. Él es el primer interesado. Entonces dijimos que la escatología tiene dos líneas. Una que es la escatología de corte individual o personal, y la otra que es la escatología de corte general, cósmica o macro. ¿Sí? Hablamos entonces que la escatología individual está enmarcada en varios sucesos interesantes. Uno, el contexto de la muerte. La muerte está para nosotros en un futuro. ¿Sí? ¿Cuándo se va a morir usted? Puede ser ahorita, ¿cierto? 5 años, 10 años, si el Señor no ha venido. Ese concepto de la muerte está dentro del contexto escatológico individual de cada persona. Mírenme aquí los amigos que están aquí. Amigos, la muerte hay que enfrentarla. Sí, que el problema de morir no es morir, porque ese está establecido. El problema es cómo la enfrento. ¿Cómo? ¿Sí? Y dentro de ese corte escatológico está esa, la muerte. Lo otro, ¿qué pasa entre la muerte y la resurrección? Porque hay un lapso allí, ¿cierto? ¿Qué pasa entre la muerte y la resurrección? Y mire que es un tema tan interesante que rompe la teología de todos los tiempos. Hay dos líneas y es interesante saber en qué línea estamos nosotros, porque no todo lo que leemos es lo que creemos. Entonces hay dos líneas que son interesantes y que generan alguna controversia. Usted se muere, ¿y qué pasa después de que se muere? ¿Será que es el muerto al hoyo y el vivo al baile? ¿Qué pasa?
Y dentro de esa escatología individual está el tema que empezamos, que es el tema del infierno. El infierno. Ahí está dentro de esa escatología. Y también está el concepto de lo que es el cielo, está metido allí. La otra escatología, que es la macro, es la que tiene que ver con el término el día del Señor. El día del Señor es un término distinto al término el día de Cristo. Pero el día del Señor tiene una cantidad de sucesos que se van a generar en el momento en que esta iglesia sea arrebatada. Repito, esta iglesia será arrebatada. Abre ese marco. Dentro de esto están las profecías que normalmente nosotros conocemos, las hemos oído. Está el contexto de las 70 semanas de las que habla Daniel. Los sucesos que están por llegar en su orden. El contexto del reino de Dios. El papel de Israel y la iglesia. Aunque nosotros no dependemos de eso, pero se coloca como un punto de referencia. El orden de las resurrecciones. ¿Quiénes van primero? El cuándo. Los pactos, de los cuales también poco se habla. Los juicios futuros. Amigos y hermanos, vienen juicios. Y alguien me decía, ¿cómo un Dios de amor puede ejecutar un juicio? Pues ya vamos a mirar algunas cositas que son interesantes. El contexto del milenio está dentro de esa parte. Empezamos nosotros con el tema del infierno. Ha generado muchas preguntas y mucha gente está llamando a preguntar. Y creo que esa es la razón de un tema, que la gente se inquiete. Y hay hermanos que me han llamado y se han inquietado. Me parece que está dentro de lo normal que la gente se inquiete, porque una palabra que no te inquiete, la palabra debe producir eso, un reflexionar hacia adentro, una implosión, se llama eso, no explosión, que es hacia afuera, sino una implosión, ¿sí? Un detonar dentro, ¡pum! ¿Sí? Y que mi conciencia empiece a funcionar, que es el ideal de la predicación del Evangelio. Amén. Dentro de esto hablamos, preguntas que hicimos del infierno, y hay algunas respuestas, pedí las respuestas o las preguntas, y entonces me encontré con 73 respuestas. Entonces me encontré que aquí las tengo, que un hermano dijo que el infierno es un estado espiritual, uno de los 73. 50 dijeron que es un lugar de tormento. 6 dijeron que es un lugar de tormento, pero asociado con el fuego. Uno dijo que es un lugar de tormento donde se vive físicamente y también mentalmente. Otro dijo que es un lugar espiritual. 3 dijeron que solo es un tormento. Uno dijo que es una celda de oscuridad. 4 dijeron simplemente que es un estado. 5 dijeron que es la separación de Dios. Y 2 dijeron que es un castigo eterno. ¿Sí? Y ese es el ideal, que reflexionemos, porque o yo paso mi eternidad en el infierno o lo paso con Cristo. Amigo que está aquí, hermano, no hay manera de obviar eso. Quiera usted o no lo quiera, créalo o no lo crea, es la seguridad que está. Por eso es en vida.
donde hay que colocarse en paz con Dios. Hablamos de las encuestas que se hicieron en ciertos países que arrojaron algunos resultados también. Definimos el concepto de infierno desde los diccionarios seculares, que son definiciones interesantes. Hablamos de dónde vienen las ideas que tenemos hoy. Dijimos que era de los contextos paganos, básicamente el concepto de purgatorio. Amigo, el purgatorio no existe. No existe. ¿De dónde fue tomado? De estas ideas salieron de los paganos de la Edad Media, entre otros Agustín de Hipona, del que hablamos. Dante Alighieri fue el otro del que hablamos. Hablamos un poquito también del concepto de Dante en su libro La Divina Comedia, que lo divide en 3. Le recomiendo que lo lea por información. Claro que ya no se consigue tan fácil, pero lo puedes bajar de internet. El infierno, el purgatorio y el paraíso. Hablamos que estos tomaron de otros como Virgilio y Platón. Hablamos del pensamiento de Platón y de su libro que se llamó El Fédon, ¿sí?, donde habla de la inmortalidad del alma. ¿Cómo empezar a clarificar esto? Empezamos a clarificarlo por las palabras que de pronto hacen alusión a el infierno. Entonces, hay palabras que son interesantes que es bueno no confundirse con ellas. Vimos la palabra Seol, que es una palabra hebrea. En algunos textos bíblicos, esa palabra, escuche aquí para los que preguntaron, apunta al concepto de infierno, algunos textos. Pero otros textos, entonces me llamó la atención porque mi nieto Benjamín de 9 añitos me llamó y me dijo: papá, quiero contarle la dominical. El abuelo, quiero contarle la dominical. Y empezó y me desglosó toda la dominical, con dibujos y con la raíz. Y bendito sea Dios, estaba oyendo el mensaje. Entonces, algunas palabras como Seol, que es una palabra de corte hebrea, apunta entonces algunos textos. Dijimos algunos de ellos: Números 16:33, Deuteronomios 32:30. No vamos a detenernos en ellos. Job 24, apuntan al concepto de infierno, pero que básicamente en la mayoría está apuntando al concepto de tumba. En la mayoría. En labios del escritor de Eclesiastés, Job, Salmos, apuntan a esa línea. Muy bien. Vimos la palabra Hades. La palabra Hades, que es griega, utilizada también en el Nuevo Testamento, básicamente en un texto de Hechos 2:31, y vimos también la palabra Tártaros, que está utilizada en boca del apóstol Pedro, que apunta al infierno y determina por lo menos para quién fue diseñado el infierno, ¿sí? ¿Para quién fue diseñado? Para el hermano que me llamó para hablar de la parábola del rico y Lázaro, donde se utiliza la palabra Hades para hablar del infierno, entonces hablaremos luego detenidamente en estas cortes bíblicos para que la tengamos claros. Muy bien. Vamos a detenernos esta mañana vamos a preguntarle a Jesús. Vamos a preguntarle a Jesús qué es el infierno, porque Él debe decirnos qué es o no. Es más, el escritor bíblico más interesado en que se supiera qué es el infierno fue Jesús. Fue Él. De las 12 palabras neotestamentarias que apuntan al infierno, 11 estuvieron en labios de Jesús.
Eso quiere decir que cuando una palabra es reiterativa en uno de los escritores, es porque hay que prestarle atención. Pero cuando la palabra es reiterativa en el dueño de la palabra, ahí sí hay que poner los ojitos claros. Entonces, él es el que está interesado en esta parte. Entonces nos vamos a ir con la ayuda del Señor hoy y por lo menos unas 5 dominicales y 5 martes en este tema del infierno, para que usted lo va tomando con calmita, ¿sí? Porque me parece que es interesante que nosotros sepamos y coros que cantamos, líbrate de la ira que vendrá, que no se olvidaron a cantar. Dios está llamando a hombres y mujeres, a todo aquel que crea, la salvación tendrá. Hermano, mire, los coros antiguos son una bofetada directa al diablo. Y tienen una inspiración tan real. Líbrate de la ira que vendrá. Hay que librarse de la ira. Amén. Entonces vamos a preguntarle, por favor, ubiquemos los celulares apagaditos, por favor. Vamos a preguntarle a Jesús, estamos interesados. Jesús, díganos qué es el infierno. Entonces vamos a preguntarle a él cómo lo define. Tomemos un texto de los tradicionales de él en Marcos capítulo 9, 43 al 49. Vamos a tomarlo paso a paso. Colócame ese celular en silencio, por favor, si de pronto me suena. Todos concentraditos. La máxima concentración téngala aquí, por favor. Una escuela dominical es una escuela de aprendizaje. Amén. Linda, donde usted aprende, se construye. Amén. Y nos confrontamos con la palabra. Esa es la idea, confrontarnos con ella. Entonces, préstele atención, vengámonos desde el verso, inicia en el 41 o 42. 42 inicia. Muy bien. Entonces, mire aquí, por favor, y empecemos. Mire su Biblia allá y yo le leo de acá, o miremos aquí si tienen la forma de la pantalla. Mire lo que dice. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se atase una piedra de molino al cuello y se arrojase en el mar. Si tu mano te fuere ocasión de ¿qué? ¿Qué hay que hacer? Córtala. Ojo pues, vamos a notar varias cosas en el texto. Cómo de una manera magistral el Señor va a utilizar una de las figuras comunes nuestras, de nuestro léxico aquí. Se tiró aquí el Señor 2400 años al léxico nuestro de manejo. Va a utilizar una figura que se llama la parte por el todo. Es decir, utilizando partes va a explicar el contexto de un todo, ¿sí? Entonces mire con qué parte empieza. ¿Con cuál empezó? ¿Con la qué? Mano. La mano es una parte de qué? Y el cuerpo es el todo, ¿sí? ¿O no? Muy bien. Una parte por el todo, concentradito, ¿sí? Si tu mano te fuera ocasión de qué? De caer, córtala. Y va a conectar el si no la corto, si es ocasión de caer, con lo que viene. Porque mejor te es entrar en la vida, ¿cómo? Que teniendo 2 manos ir ¿dónde? Al infierno. Y note usted el asocio directo. En eso nos vamos a detener por lo menos una dominical. El asocio directo que hace Jesús ¿con qué? Con el fuego. Él allá. Ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. De entrada, bueno, avancemos. Donde el gusano de ellos ¿qué? No muere. Y el fuego nunca se apaga. Entonces su mente volaría a preguntarse, ¿habrá un gusano que no muera? Pues todos los gusanos deben de morir. Así sean el producto de un proceso de metamorfosis, pero deben de morir.
Pero interesante la figura. Hermano, vea, cuando uno mira a Jesús, uno se queda aterrado. La manera cómo se bajó, para que la gente del contexto lo pudiera entender, para que el día del juicio no haya excusa de nada. ¿Qué es que nada? No hay excusa. ¿Sí? Mire, al fuego que ¿qué? Fuego que nunca se apaga. Aquí ya está inmerso el concepto de ¿qué? No, véngase por este. Fuego, concepto, primero neto. Pero aquí hay otro concepto de entrada. ¿Qué concepto hay ahí de entrada? Ahí. ¿De qué? Eterno. Venga pues. Muy bien. El concepto de eterno. De lo eterno. Que vamos a mirar que es una palabra interesante. Es interesante esa palabra, ¿no? El fuego que nunca se apaga. Verso 45. Y si tu pie, otra parte, ¿por el qué? Por el todo. Mano, ahora pie. Si tu pie te fuere ocasión de caer, ¿qué? Córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado, vuelve y lo ratifica. ¿Dónde? Al fuego que no puede ser apagado. Muy bien. 46. Donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Vuelve y lo reitera. Verso 47. Si tu ojo, otra parte por él, mano, pie y ojo. ¿Sí? Con razón el texto habla de que tenemos que ser integrales e íntegros, que son dos contextos distintos. ¿Sí? Yo tengo que cuidar mi cuerpo, pero mi alma y mi espíritu también están inmersos en este concepto. Dice, si tu ojo te fuere ocasión de caer, ¿qué hay que hacer? Porque mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado ¿dónde? Al infierno. Siguiente texto. Donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Porque todos serán salados con fuego. Mire esa expresión. Y todo sacrificio será salado con sal. Mírenme acá. Cuando usted lee estos textos, ¿qué le producen? Los amigos. Cuando usted lee ese texto bíblico, ¿usted qué le produce eso? Miedo. Miedo. Y aunque nosotros no aceptamos a Cristo por miedo, porque ahorita vamos a ver por qué una persona se va al infierno, porque hay una razón para irse al infierno. Nosotros no aceptamos a Cristo por miedo. En la transición de milenio, de cambio de años, mucha gente se entregó al Señor porque el mundo se iba a acabar, y cuando vieron que no se acabó, siguieron en el mundo común y corriente. Porque no es eso lo que genera. Ni me entrego al Señor porque me llene la nevera, ni me llene de beneficios. Ojo con esto. Por ahí no es. Llénemelos o no me los llene, yo tengo otra perspectiva de lo que es esto del evangelio. Que hay veces que presentamos más los beneficios que están implícitos, pero no son el eje. No son el eje. Entonces, oído aquí, estos textos que hemos tomado brotan por lo menos tres preguntas que para entenderlas nos toca que irnos al origen de la palabra que se está empleando aquí. Volvemos a la etimología. Es muy complicado usted entender, por ejemplo, estos textos sin entender el contexto, uno, histórico, de dónde se da la palabra y de dónde la tomó Jesús. Pero cuando yo entiendo el contexto histórico, voy a entender por qué Jesús habló de gusanos que no morían. ¿Sí? Para ese contexto. ¿Sí? Dos, entendemos entonces
el pensamiento del Señor Jesús frente a lo que es el infierno, que ya hay un asocio directo de aquí el Señor con el fuego. Y hay que entender que el fuego puede consumir lo que es consumible. Si yo cojo al hermano Fabio aquí y le meto candela, hermano Fabio, pues se consumirá de él lo que puede consumirse. ¿Qué se puede consumir de él? No, no todo. No todo. De él se consumiría lo que puede consumirse. Sí, que es su estructura corporal, que es una estructura físico que, ojo a lo que viene más adelantico. Ojo al concepto de alma y al concepto de espíritu, que son dos conceptos interesantes, ¿sí? Se consumiría su parte física, pero la pregunta sería, ¿y el fuego al que el Señor hace alusión es un fuego que quema a lo físico? Porque de entrada el diablo es un espíritu, ¿sí? Entonces volvemos con esa apreciación. Entonces, ¿qué palabra utilizó Jesús aquí para hablar de ese fuego, ser lanzado al fuego? La palabra que utilizó Jesús aquí es la palabra, por favor colóquela ya, Gehenna, esa que está ahí, Gehenna, ¿sí? Gehenna. Esa palabra Gehenna viene de dos raíces. La primera es Ge, que es tierra o valle. Ge, tierra o valle. Y la otra es Ginón o Benei Ginón. ¿Sí? Ginón o Benei Ginón, que es hijos. Entonces estamos hablando del valle del hijo o el valle de los hijos. ¿Qué era el valle de los hijos? Entonces rápidamente los pastores volamos al contexto antiguo testamentario de los reyes más perversos que ha tenido Israel. Israel ha tenido reyes perversos hasta más no poder. Y ha tenido otros piadosos en gran manera. Es decir, que siempre el contexto del mal y el contexto del bien han estado. Y ojo aquí, voy a mostrarle que yo no puedo transmitirle por herencia el pecado mío a mi hijo. ¿Sí? Y voy a mostrarle que usted puede ser un hijo y su papá puede ser, escúcheme, el hombre más malo que exista en Pereira, pero usted puede elegir ser un buen hombre. Y de allí el interés, y yo desde la parte psicológica me parece a mí que un Dios que me coarte a mí la capacidad de tomar una decisión sería un Dios impositivo que me obliga a mí impositivamente a hacer lo que Él quiere. Pero el Dios de esta iglesia bíblico no es así. Siempre dice, si usted quiere, si quiere, ¿sí? Pero si usted no quiere, yo pongo dos caminos, uno por aquí y otro por aquí. Usted tiene la capacidad de ¿qué? De elegir, ¿sí? No que es que el diablo venga, no, venga. Usted tiene la capacidad. Y eso es lo que yo alabo de Dios. Y para mí eso es muy grande, ¿sí? Que Dios nos haya dado esa capacidad especial. El problema de Sodoma y Gomorra, el problema de Abraham y Lot, ni modo que Lot le fuera a echar la culpa a Abraham, ni menos a Dios. Abraham inteligentemente dijo, bueno, esto está complicado aquí. Tus pastores y los míos no se entienden. Partamos aquí. Y Abraham dice, bueno, tú tienes una opción. Mira lo que tienes por delante. Escoge. Si tú vas al frente, mira al frente, es una llanura verde hermosa, linda. Si tú vas allá, yo no voy allá, yo me voy arriba. Y si usted y yo hubiésemos sido Lot, seguro
que de 100 nos vamos al valle. Porque uno se va por el ojo. Y es en todo. Cuando usted se casó por el ojo. ¿O no, amigo Julián? ¿Qué le ve a usted el que tiene al lado? Algo tú que haberle visto, hermano, porque si no, entonces ¿cómo que casó? O viceversa, usted por el ojo, ¿cierto? Y el hombre se va al ojo. Y uno dice, ese reloj será bueno o será malo, ¿cierto? Porque el ojo aparentemente da una óptica. Y lo dijo, bueno, yo no lo dudo aquí 2 veces. Yo me voy a la llanura, yo le echo manos a llanura. Pastos verdes para el ganado, para todo, ¿no? Abraham, mijo, hasta luego, hasta aquí llegamos. Chao, te vi, compañero. Y arranca para una montaña. Alguien diría, qué elección tan incorrecta. Que ojo, amigo, toda decisión tiene una consecuencia. Yo no decido sobre algo y no tengo una consecuencia. Por eso es tan interesante este tema del infierno. Yo voy a mostrarle que la gente irá al infierno por decisión de ir allá. Y usted mira la consecuencia. Lot se metió lentamente en Sodoma y Gomorra y tuvo el viejo Abraham que irse con 300 hombres con palos. Y ojo que el concepto del diezmo parte allá. ¿Sí? 300 hombres con palos a derrotar a un rey que acaba de acabar con 4 reinos e imperios. Eso es una locura. Eso no tiene sentido. Al pobre campesino lo van a barrer, pero resulta que ese pobre campesino tenía el favor de Dios sobre él. Y noticia esta mañana: el que tiene a Cristo de su lado está bendecido de tiempo completo. Ni la muerte lo podrá asustar. Ni la muerte lo podrá asustar. Estás bendecido. Y te podrá decir el diablo que no. Dile, yo estoy bendecido. Es que no es lo que tú quieras, ni lo que tú me muestres. Mi Biblia y el Dios mío me dice que yo ya estoy bendecido y punto. Eso lo tenemos que tener claro nosotros. Aquí está la gente bendecida. Levanten la mano uno bendecido aquí. Póngala arriba. Gracias. Póngala arriba. Eso no le gusta al diablo, vea. El diablo dice, bendecido usted. Dígale, sí, soy bendecido. Y si te ataca la cosita, y bendecido está sin trabajo, no interesa. El Dios mío es el dueño del oro y la plata, Él sabrá qué hace. Estoy bendecido. Estamos bendecidos. Eso lo tenemos claro. Así que no te intimides. Estamos bendecidos. Y cuando usted mira este escenario, entonces usted tiene que remitirse a 750 años antes de Cristo. Y usted se encuentra ya 750 años antes de Cristo, nada más y nada menos que con un rey llamado Acaz. Allá está, ¿sí? Impío, perverso, de tal manera que sacrificó sus propios hijos al dios Moloc. ¿Y cómo sería? Al dios Moloc. Sacrificó sus propios hijos. ¿Dónde los sacrificó? En el valle de los hijos de Ginón. De allí viene ese término, ¿sí? Entonces sacrificaba a sus hijos en ese valle. ¿Qué dice Segundo de Reyes 16, verso 3? Concentraditos para entender el término Gehenna. Antes anduvo en el camino de los reyes de Israel y aún hizo pasar por fuego ¿a quién? Según las prácticas abominables de las naciones que Jehová echó delante de los hijos de Israel. Está hablando de Acaz, que es el que le da origen a esto. Pero después de Acaz, entonces le sucede su hijo. Yo pregunto, ¿el hijo vio lo que hizo el papá? ¿Lo vio o no? Por eso, hermano, hay que tener cuidado
Pero hay un tema que me dieron los hermanos de familia. Herencia de Jehová son los hijos. Es que tú que cuidado. Porque Dios me entrega a mí un hijo que viene por voluntad mía y de mi mujer. Y Dios en su soberanía nos permite traerlo a existencia. Pero ¿para qué lo traemos? Entonces, cuando usted habla de criar un hijo, esa palabra crianza está tomada del contexto de Génesis 1. En el principio creó Dios. Ese crió es dar forma. Aparece allí. Entonces, cuando te entregan un hijo, querida Erika, que todavía no lo tienes, cuando te lo entreguen, lo tengas en tus manos, Dios te va a decir: te lo entrego para que le des forma. Ese hijo tendrá una forma. Pero escuche, aunque ese muchacho, Ezequías, que fue el que lo sucedió, y Ezequías miraba cómo se quemaban los hijos en ese valle. Él lo vio. Y lo normal sería, como decimos hoy muchos, de tal palo, tal astilla. Pero resulta que este viene a quebrar. Te quebró ese concepto, porque Ezequías fue un hombre temeroso de Dios. Y el hombre dijo: yo no voy a caminar en las prácticas abominables de mi papá. Aunque mi papá hizo lo que hizo, yo no voy a caminar en ese sentido. Así que no le eche la culpa. Es que yo soy así porque mi papá. Hay cosas que te pueden influenciar, pero la decisión de hacer las cosas malas está en ti. No conocemos gente, hijos de gente muy complicada, y son gente correcta. Y uno dice: ¿esto qué pasó aquí? Porque hay una decisión, ¿sí?, que se toma. Y el hombre, en su decisión natural, esa decisión natural es respetada por Dios. Entonces Ezequías rompió con ese ciclo. Pero después que salió Ezequías, entonces entró Manasés. Y Manasés fue peor que el abuelo, más practicante de lo malo. Volvió a construirse, volvieron los sacrificios, volvió a la práctica de lo malo, ¿sí? Sacrificio a los hijos. Después se viene Amón, peor todavía. Pero por último se viene Josías, uno de los reyes más píos o piadosos de los que habla la Biblia. Un rey que con una trayectoria que lo antecedió de tanta maldad, él se colocó a la altura. Y por eso él declaró ese lugar inmundo y lo llamó el Valle de Topet, o el Valle del Escupitajo. ¿Sí se llamó? Del desecho. Y él abolió esa práctica y convirtió ese sector en un botadero de basura. ¿Sí? De basura. Ojo al concepto, un botadero de basura. Entonces cualquiera sabía que el Valle de Topet era el valle donde se botaban las basuras. Pero ojo a lo que viene. Ese basurero, segundo de Reyes, capítulo 23, verso 10, dice aquí: asimismo profanó a Topet, que está en el valle del hijo de Ginón, para que ninguno pasase su hijo o su hija por fuego a Moloc. ¿Qué dijo el hombre? Esta práctica yo la acabo. Grábese esta frase: parado con Dios, aunque esté caído con el hombre. Necesitamos creyentes parados con Dios. No, que estoy caído con el hombre, ese no es problema. Si tú estás parado con Dios, estás bendecido, y ningún propósito que tenga otro en contra tuya, sea quien sea, así sea el jefe tuyo, Dios puede turbar ese pensamiento, porque si tú tienes a Dios de tu parte, no hay nada que hacer. ¿No pasó eso con Gabriela? ¿Tú conociste cuentas de Gabriela? Gabriela allá en Medellín, la contadora de una empresa famosísima allá.
Una buena hermana, y llegó asustada. Pastor, la sugerente, en sus palabras, me la montó y me pidió la carta de renuncia. Pastor, ¿qué hago? Y le responde tú. Tú tienes la respuesta. ¿Qué hace un hijo de Dios para enfrentar un peligro? ¿Lo enfrentas tú o te haces a un lado para que lo enfrente tu papá? Entonces yo me hago a un lado. Si yo me hago, y muchas de las batallas nuestras hemos perdido con nuestros hijos y familia, porque hemos sido nosotros los que hemos intentado. Y un hijo, o un esposo, o una esposa, hermano, es imposible, a nosotros nos queda grande eso. Hagámonos a un lado y dejemos que trabaje el que puede trabajar en el alma de esa persona. Yo le dije a Gabriela, tú tienes la salida. Ora a tu Dios y Dios te dará otro trabajo o hará lo que tiene que hacer. Llegó el fin de mes y vino la recortada y resulta que llegó Gabriela feliz. Me dijo, pastor, ¿cómo le parece? La sugerente que me iba a echar la sacaron a ella y quedé yo. ¿No pasó eso con la horca que tenían preparada por allá? Toda trampa que el diablo forje contra un hijo de Dios se volverá atrás, porque el Hijo de Dios tiene la cobertura. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, pero a ti no llegarán. Tú eres un bendecido de Dios. Alabanzas al que vive. Oiga, ¿y qué hacemos si estamos bendecidos? ¿Qué hacemos pues? Si estamos bendecidos. ¿Ah? ¿Quién se va a venir, hermano, un domingo a un lugar de estos así por venirse? Tiene que haber algo aquí. Tiene que ser que la palabra produce vida, conforta. Amén. Y cada culto es mejor que el otro. Y ahí nos vamos yendo. Amén. Entonces mire lo que él hace. Rompe con eso y declara eso como un basurero. Pero ojo, en ese basurero permanecía el fuego ardiendo de tiempo completo para quemar las escorias que caían. Pero el valle tenía unas salientes, unos picos de saliente. No solamente tiraban la basura, tiraban también los cadáveres de animales y de seres humanos, y muchos de ellos quedaban en los picos. Entonces venía un proceso de descomposición donde siempre había fuego y había el proceso de descomposición de los gusanos. Siempre estaba el proceso ahí, siempre. Entonces cuando Jesús utiliza esa figura, todos los que lo oyeron inmediatamente captaron. De una captaron. O sea que, oído aquí, de las 14 cosas que vamos a ver del infierno, oído aquí, 1, el infierno, ojo aquí, es una realidad. Dígale que está a su lado, el infierno es una realidad. Jesús dijo, esta es una realidad. ¿Sí? ¿Quién lo dijo? Mírenme aquí. Yo le pregunto, ¿quién es la verdad? Cristo. Hablamos de la verdad eclesial, ¿no? ¿Quién es la verdad? Cristo. Él no es una verdad, Él es la verdad. O sea, en Él no hay mentira. Por su esencia es verdad. Amén. Así que si Él dijo, si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres. Somos libres. ¿Alguien aquí es libre? Él es la verdad. Amén. Y oído entonces,
El infierno para Jesús es una realidad. Y ojo a tres cositas que vienen aquí. ¿Alguien alguna vez quiso colocar a Dios entre la espada y la pared? Con una frase. Decía: ¿cómo es que un Dios de amor, porque Dios es amor? ¿Lo es o no? ¿Cómo es que Él, siendo un Dios de amor, designe para el hombre un castigo tan fuerte como el que vamos a mirar, que es el infierno? Decía él. Otro decía: si Dios es el Padre de todos, es el Padre de todos. Y un papá, el hijo, por malo que sea, no lo va a desheredar, decía la persona, para acuñar la idea de que Dios no va a juzgar. Y otro decía: bueno, aún la justicia más fuerte está acompañada de misericordia. Y de hecho se le da la duda del beneficio a otro. Entonces él decía: bueno, y entonces, ¿qué pasa con Dios? Pregunto, ¿por qué va una persona al infierno? Si el infierno es una realidad, primero, pregunto, ¿Dios diseñó el infierno para el hombre? No. Ya lo vimos el domingo. ¿Para quién lo diseñó? Para el diablo y sus ángeles. O sea que el hombre estaba fuera de eso. Mírenme acá. El Dios que es amor no ha predestinado individualmente a este muchacho para que se vaya al infierno. No, señor. Y esa es una doctrina que hay. Que ya Dios de antemano, la predestinación, destino, con un destino anticipado, Dios predestinó gente para ir al cielo y predestinó gente para ir al infierno. Eso no es cierto. No es cierto. Dios es amor, pero el diseño del infierno está para el diablo y ¿quién más? Y sus ángeles. Lo vimos el domingo. Es decir, que el querer de Dios, ojo aquí, es que ¿cuántos se salven? Todos. Amigo, ¿cuál es el querer suyo? Porque el querer de Dios es que usted se salve. Pero le pregunto, ¿usted qué quiere? Porque la decisión es suya. ¿Qué quiere usted? Entonces la pregunta es: ¿por qué va un hombre al infierno si el infierno no se diseñó para el hombre? Aquí dice él que por desobediencia. Vamos a ver, amor despreciado de Dios. ¿Por qué va alguien al infierno? ¿Por qué? Y ojo, que es aquí donde uno tiene que pensar. ¿Por qué va alguien allá? Por no creer en Jesús. ¿Por qué va una persona allá? Correcto. Miren lo que dice el texto bíblico. Ojo aquí. ¿Cómo defino yo? A ver, la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Y ojo, que no es solamente un contexto de muerte literal, que vamos a ver el contexto de muerte literal y el contexto de segunda muerte, que son dos contextos distintos. Pues no solamente ese. ¿Cómo se define el pecado? Porque el pecado es el que lleva al hombre ¿a dónde? Al infierno. Primera de Juan capítulo 3 y verso 4 define qué es pecado, porque uno asocia las consecuencias del pecado con lo que es el pecado. Miren lo que dice el texto: todo aquel que comete pecado
lo comete ¿por qué? Porque infringe también ¿qué? La ley. Pues el pecado es la infracción ¿de qué? La ley dentro del contexto moral, como dice el hermano Byron, que es correcto, y todo lo que Dios ha establecido que el hombre violenta. Entonces, cuando el hombre violenta lo que Dios ha establecido, vamos a ver que el mismo Dios que da la ley moral es el mismo Dios que sentencia al que no la vive. Porque no es que dio la ley y la soltó. No, él la soltó, pero también le dice, si la infringes, ¿qué le dijo a Adán? Mire, Adán, usted es mi máxima creación. Yo lo quiero mucho. Me costó a mí, costó en el sentido de que se tomó el trabajo, momento. Todo lo demás, dice la Biblia, dijo Dios, pum, 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 pum. Aún el tiempo que no existía, porque el tiempo no existía, el tiempo partió con él. Sea la luz o es la luz, sea, ¿sí? En su palabra estaba todo y lo trajo a existencia, pero con el hombre se detuvo. Y con la mujer también. Le dijo, venga, Adán, duérmase un momentico, que no es que usted esté solo. Mire cómo es de sabio Dios. Voy a hacerle una ayuda idónea. No le hizo otro hombre, escúcheme, le hizo una mujer. Así de sencillo. ¿Sí? Que las mujeres son una bendición. ¿O no, varones? ¿Qué dice Alex? Sí, una bendición. Una bendición. Entonces mire aquí, el mismo Dios que establece la ley es el mismo Dios que establece también el castigo para el que la infringe. Por eso Apocalipsis capítulo 21 y el verso 8, mire lo que dice, Apocalipsis 21, 8. Vea lo que dice. Pero los que, léalo usted mismo, los que, los cobardes, los que no le creen a Dios. Mire, y alguien dice, no, es que yo también creo en, pero no le cree a. El que le cree a, obedece, amigo, obedece lo que Dios dice. Mire, los cobardes, los incrédulos, los abominables. ¿Y quién es más? Y los homicidas. ¿Y quién es más? Y los fornicarios. ¿Y quién es más? Los idólatras. ¿Y quién es más? Y ojo al concepto de idolatría. Idolatría no es simplemente yo adorar una imagen. Yo puedo idolatrar en muchas maneras. Cuando Dios no es primero para mí y hay otra cosa que es primero, entonces me vuelvo un idólatra. Idolatrías. ¿Y todos los que tendrán su partecita ¿dónde? En el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, en la que nos detendemos por lo menos un domingo. El lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Estos van allá. ¿Y por qué van allá? Por violar lo que Dios ha establecido. ¿Usted quiere librarse? Deje de ser un practicante. Ay, pastor, y es que no soy capaz. No, usted no es capaz. Si usted recibe a Cristo esta mañana por la fe, Cristo hará en su vida lo que usted no puede. A ver, levante la mano aquí. Alguien que antes de conocer a Cristo era practicante del pecado. Levante la mano. Ah, bueno. Ahora levante la mano alguien que dice, yo ya no practico el pecado. Levante la mano. ¿Y fue usted? ¿O fue el nuevo nacimiento que le produjo esa capacidad para usted ser lo que es? Así que la gloria toda se la lleva el que tiene que llevársela. A Cristo la gloria. Y ojo con ofrecerle a la gente, amigo, venga Cristo para que viva bueno. Bueno, es una consecuencia. No le ofrezca, bueno, que la sanidad, eso es una consecuencia. Dígale, amigo, venga a Cristo para que sus pecados sean perdonados y deje de infringir la ley de Dios y viva bueno como debe de vivirse.
cuando usted se convierte en eso, ya lo demás viene. El hermano Ambaboy leía el Salmo 23. ¿Cómo termina el Salmo 23? Ciertamente que el bien y que me seguirán. ¿A quién? A mí. Donde yo vaya, que soy un bendecido, el bien y la misericordia me siguen. ¿Por qué? Porque lo conocía a él. Y eso me da la garantía de vivir bueno. Porque si usted ofrece lo otro, una vez me decía un hermano, yo me entregué al Señor y me vino la ruina encima. Perdí el trabajo, perdí todo. Porque hay gente que llega al Señor y cree que siempre va a estar en una posición. No, vendrán momentos difíciles, de escasez, complicados. Pero ¿cuál es el problema? Si usted tiene a Cristo, ya Él es el que se encarga de lo otro. Amén. ¿Quiénes van al infierno? Mire, vea. Y no solo eso, ojo aquí. ¿Cuánta gente? Mire, el infierno va a estar llena de gente religiosa. Religiosos, ojo aquí, que no quisieron hacer la voluntad de Dios. Mateo 7, 21 y 22 y 23, miren lo que dice. No todo el que me dice que entrará ¿a dónde? Sino el que ¿qué? Lea eso fuerte. El que hace ¿qué? Que está, verso 22. Muchos me dirán en aquel día. ¿Qué van a decir? Señor, Señor. Ojo a esto. A mí me parece que este texto es muy complicado. Es muy duro. ¿Cómo así que Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Mire lo que dice, ¿sí? ¿Y qué responde el Señor? Verso 23. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. El infierno estará lleno de gente religiosa. Yo no mato, yo no tomo, yo no fumo. Y aún gente que hizo milagros, aún gente que, mira lo que dice aquí, pero no hicieron ¿qué? La voluntad de Dios. El cielo está preparado para gente que hace la voluntad de Dios. Entonces mire cómo está esto. Acompañado de toda esta cantidad de gente. Pero el hombre o la mujer que nació de nuevo, amén, que nació de nuevo, es que Dios, para juzgar, no va a juzgar como juzga el hombre. Dios no necesita apuntalar su juicio en nada, porque el hombre aquí juzga lo que ve. Y por eso dice, le doy el beneficio de la duda. Puede ser, no puede ser, pero Dios mira adentro y juzga la intención. La intención, allá adentro, pum. Desde allá generó, pum, la intención. Ya sabe. Ya sabe. Entonces Dios no necesita acuñar su palabra con nada. Por eso Romanos capítulo 2 dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú. ¿Lo dice o no? No hay excusa. Usted no puede decir: no, yo vine al infierno por. No. Voy a mostrarle que por lo menos un hombre en el contexto de su vida normal, 60, 70 años, en el contexto de Colombia, puede oír el evangelio en su vida por lo menos 400 veces. Increíble. Se lo dijo él, que es la esposa. Se lo dijo el amigo. Vino a un culto como este y escuchó una vez, 2 veces, y tú dijiste: cantan muy lindo, oran muy lindo, oh, qué bendición. Pero eso no es para mí. Lo escuchaste en un culto de estos.
te lo entregaron en un tratado, lo escuchaste por la radio, lo viste en la televisión, en una canción, en una serenata. Evangelio por todas partes. Dios extendiendo su mano, porque el tiempo se está acordando, diciendo: sálvate ahora que se puede. Yo no quiero que te vayas allá. Mira, extiendo mi mano, te quiero librar. Y el hombre dice: no la quiero. Bendito Cristo, maravilloso, que nos iluminó con su palabra. Y hoy podemos decir que viva Cristo, su salvación, su evangelio y su palabra. Alabanzas al que vive. Y está el desespero del Señor. Y ubique allá el lugar de predicación, y abra la caseta, y pague la caseta, y va la gente y escucha la palabra. Y Dios en su misericordia extendiendo la mano, todo el día con la mano extendida. Sí, ¿quieres ser salvo? Mira lo que viene. ¿Quieres ser salvo? Por eso una cosa es Dios como abogado, una cosa es Dios como propiciación por mis pecados, y otra cosa es Dios como juez. No le temblará la mano, porque hay una misericordia despreciada. Varón de dolores experimentado en quebranto. Repita conmigo Isaías 53: quien ha creído a nuestro anuncio. Más de 2000 años anunciando salvación, mostrando un evangelio, no cualquier evangelio, el evangelio fino. ¿Quién ha creído nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca. Cristo fue al Calvario para librarnos del infierno. A eso fue al Calvario. Él no fue al Calvario para mostrar que es Dios. Con Calvario, sin Calvario, Él es Dios. Él no fue al Calvario para mostrar que es triunfador. No, Él fue al Calvario para librarte del infierno y librarme del infierno. A eso fue. El más hermoso entre los hijos de los hombres, el profeta lo presenta como raíz de tierra seca, sin parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos despreciado y desechado. Varón de dolores experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado. Sufrió el desprecio y el menosprecio, el tratarlo. Porque ese es el problema. Ojo con los necios, aquellos que dicen: ¿cuál Dios? Habla lo que tú quieras, pero el Dios es Dios, aquí y en cualquier parte, quieras o no, Él es Dios. Se va al Calvario. Oiga eso, se va al Calvario como cordero. El único animal que percibe la muerte es ese cordero, ¿no? La huele, la detecta. Como cordero fue llevado al matadero, y delante de su enmudeció. Alguna vez les predicaré un mensaje. Las mejores palabras de Jesús fue las que no dijo. ¿Qué tal si Él abre su boca en medio de su furor? Pero cerró la boca. Y el diablo quería que Él fuera al Calvario bajo muchos estados, entre otros bajo un estado de no lucidez.
Eso quería el diablo. Porque cuando él sobre su cuerpo se descarga ese látigo romano que terminaba en una punta en un garfio de acero, que al caer sobre la espalda de Cristo, y no era un castigo cualquiera, era el castigo del látigo romano, de los soldados especialistas en castigar, ¡pah!, sin misericordia, sobre su espalda, y al alar se venían con la carne. ¿Por qué aguantó eso Jesús? Había una iglesia en su propósito eterno, y el diablo dijo: yo voy a impedir que tenga ese propósito. Mire, 39 azotes cayeron sobre su espalda. Alguna vez le pregunté a un médico cuántas enfermedades pilares centrales hay, y me dijo: pastor, hay 39, y de esas 39 van todas las otras. Y le dije a ese médico: con razón, a Cristo no le queda grande ninguna enfermedad para sanarla. Aquí está el campeón del Calvario esta mañana. Sobre su espalda cayó ese látigo romano, y sobre su cabeza se insertó la corona de espinas del desierto. Le pregunté a un médico y me dijo: mi hijo, eso produce un derrame interno de sangre, porque el diablo quería que Cristo no fuera lúcido al Calvario. Y la muerte más dolorosa es por sangre en el cerebro. 5 litros de sangre, y todos en el trayecto los vertió uno a uno, porque cuando el soldado insertó la lanza, salió agua con sangre, rompió la bolsa del pericardio. Ya no había más sangre para derramar, para librarnos del infierno. Este es mucho Cristo, maravilloso, excelso. Que digan lo que digan los movimientos que sean, esta iglesia es cristocéntrica, aquí, ahora y siempre. Aleluya. Que digan lo que quieran. Con Cristo nos sobra. Estamos listos con Él. Y escuche, mi hermano. Escuche, mi hermano, que esta mañana hay sanidad en el nombre de Jesús aquí. Hay lenguas en el nombre de Jesús aquí. Hay dones del Espíritu Santo esta mañana aquí. Y escuche esto. Cuando se va al Calvario, le van a dar un anestésico para que no sientan los dolores. Bébalo. Varón de dolores. ¿No lo bebió? Y cuando llegó el momento, con su lucidez mental, mire lo que dijo: consumado es. Y entregó su espíritu. Cuando el hombre muere, no es que lo entrega, y veremos que eso va a pasar. Pero Cristo tenía potestad, entregó su espíritu. Consumado es. En otras palabras, se estremeció el infierno, los cimientos, el mismo diablo se estremeció, porque ese que estaba ahí no era otro sino el Dios hecho carne, que había venido con un propósito: librarnos de la muerte eterna. Alabanzas al que vive. 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 Alabanzas al que vive.
Y como si fuera poco, escucha aquí que aquí le cierro, como si fuera poco. Lo bajaron de esa cruz. Y José de Arimatea se lo lleva. Pero el diablo había dicho: tengan cuidado con ese señor, que dijo: tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Y lo ilustró, dijo: destruyan este templo, que en 3 días lo levanto. Y el diablo no es ningún tonto. Luego coloquen la piedra más grande sobre ese sepulcro. Y el rey mismo que la selle, ese es el sello del global, se la puso allí. Y colóqueme la guardia más fuerte allí, porque necesito a Cristo muerto. ¿Y de qué te serviría un Cristo que resucita a Lázaro si se queda en la tumba? ¿De qué te serviría esta mañana el Cristo que multiplica los panes y los peces, pero Él se queda en la tumba? Primer día. Ahí está, ahí está. ¿Dónde más va a estar? Pero cuando Él descendió, la muerte dijo: ¿y este qué hace aquí? ¿Este qué está haciendo aquí? Porque es que la muerte se lleva el pecador, pero ese Jesús no hizo pecado, no conoció pecado, no se halló, ni la conciencia le redarguyó de pecado. Soberanamente santo, ¿qué hace en la tumba? Y la muerte, ¿sabe qué hizo? Con permiso, hago a un lado. Segundo día. ¿Sigue ahí? Sí, ahí está. Pero al tercer día, sueltos los dolores de la muerte. Sueltos los dolores de la muerte. Se levanta triunfante. Y esta mañana dice: tengo en mis manos las llaves del infierno y de la muerte. Aleluya, gloria a Dios. Oh, gloria. Aleluya. Aleluya. ¿Dónde hay un creyente que se coloque de pie y lo aplauda esta mañana? Dale ese aplauso al Cristo que está aquí. Aleluya. Aleluya. Alguien que corra aquí y decir: Señor, gracias por tu obra.